Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, espero que estén todos ustedes muy bien. Como muchos ya sabrán, mi nombre es Emanuel José Leurino, soy profesor de nivel superior en Ciencias de la Educación y como desde hace ya largos 7 años ofrezco el servicio de clases particulares específicamente orientadas a estudiantes de nivel superior, es decir, a discentes que se encuentran cursando alguna carrera dictada en institutos terciarios de la ciudad de Rafaela o facultades dependientes de ciertas universidades nacionales. A ese perfil particularmente de discentes me oriento con mi servicio y son los principales destinatarios, a pesar de que también, por supuesto, doy clases de nivel superior. El motivo de este video es comentarles a grandes rasgos las diferentes actividades a las que nos abocamos en el momento pedagógico y didáctico de encuentro que se genera entre ustedes y yo cuando deciden tomar clases particulares con este profesional de la educación. A continuación voy a entonces hacer un desagregado de las actividades que nosotros solemos realizar, que se ofrecen corrientemente como parte de este servicio prestado, en conjunto con una breve explicación y definición de las mismas. Bueno, la resolución de actividades, trabajos prácticos, consignas varias que son socializadas por docentes titulares de las cátedras de sus respectivas carreras, consiste en términos generales en resolver diferentes instrumentos evaluativos que se le disponen ante ustedes para poder evaluar justamente el grado de apropiación de los contenidos, de las temáticas, de los tópicos que se van abordando durante el desarrollo de las clases que comprenden la cursada por sus diferentes espacios curriculares. Es común y es corriente recibir en carácter de trabajos prácticos una serie de consignas, cuestionarios por otra parte, o simplemente la encomienda de lo que en otros niveles educativos llamaríamos tareas, ¿sí? Para resolver generalmente bajo la modalidad domiciliaria y asincrónica. Entonces, nosotros como parte del servicio de clases particulares, lo que hacemos es, en primer lugar, para intentar sacar este trabajo adelante, hacer una correcta e inicial interpretación, en primer lugar, sí, antes que nada, una correcta y pertinente interpretación de las consignas de trabajo ofrecidas por sus docentes para intentar dilucidar el propósito de las mismas, es decir, el para qué, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca que el aprendiz o que el discente resuelva mediante esa consigna de trabajo? Luego, por supuesto, hacemos lo propio con las fuentes o con los materiales de lectura obligatorios para resolver esa actividad, ese trabajo práctico o esa consigna, hacemos lo propio, lo vamos desglosando y trabajamos con eso como fuente, con ese insumo siempre como fuente, para poder dar respuesta en tiempo, en forma y sobre todo al propósito de esa tarea encomendada por el docente durante el desarrollo, ¿sí? De las clases propiamente dichas. Bien, con respecto a la preparación de los exámenes finales, lo que nosotros realizamos en los encuentros didáctico-pedagógicos sostenidos es, en primer lugar, realizar un sondeo, ¿sí? Encargar un sondeo de aquellas temáticas, de aquellos contenidos abordados durante la cursada del espacio curricular, independientemente de que haya que preparar un examen final para un espacio curricular cuatrimestral o para un espacio curricular que se haya cursado anualmente. Digo, el régimen de la cursada en este caso es indistinto. El primer paso para realizar un buen examen final es realizar o llevar a cabo, en primer lugar, un sondeo de aquellos intereses, gustos, orientaciones o inclinaciones en el marco de la totalidad de los temas abordados en la cátedra que resultan de interés para el discente. Una vez identificados esos centros de interés, vamos a empezar a organizar las conexiones respecto de otras temáticas también abordadas en el espacio curricular y, por supuesto, vamos a también, en conjunto con esas conexiones, desarrollar nuestro tema en amplitud de manera profunda, completa y compleja, tanto con los materiales de lectura obligatorios que se hayan trabajado durante la cursada, como con aquellos materiales o fuentes bibliográficas, pueden ser webgráficas también, suplementarias o complementarias o también se denominan ampliatorias. De esa manera nos vamos a garantizar que el examen final sea significativo tanto para el aprendiz, porque parte de un tema que resulta de interés para él mismo, es decir, que responde a un centro de interés, como así también nos vamos a garantizar la preparación de un tema lo suficientemente englobador, completo y complejo que abarque, si no la totalidad, la generalidad de las fuentes, tanto webgráficas como bibliográficas, trabajadas en el marco de la materia, ¿sí? Que puede ser de régimen anual o de régimen cuatrimestral. Pero ese es el orden. En primer lugar, realizar un buen diagnóstico, intentando determinar y reconocer a dónde está el centro de interés del estudiante, para partir de ese tema que resulta atractivo y empezar a la vez que desarrollarlo en profundidad, para volverlo complejo, realizar todas las otras interconexiones con el resto de las temáticas abordadas en la cátedra, valiéndonos, por supuesto, de las fuentes de lectura, tanto obligatorias como supletorias, ¿sí? Tanto webgráficas como bibliográficas, intentando no dejar ninguna por fuera.
Bueno, la ejercitación de la alfabetización académica en el nivel superior. ¿Qué estamos queriendo decir con esto que parece ser muy raro, pero en realidad es mucho más corriente y mucho más fácil de lo que se cree? La ejercitación es la práctica, es el ordenamiento de la conducta de manera tal que como producto resultante nos encontremos con en algún punto un resultado que se va reiterando por no automatismo, pero sí que se va naturalizando en nosotros. Entonces, ese es el producto de un ejercicio. Es un resultado que con el tiempo reiteramos o reproducimos naturalmente, no producto de un automatismo, porque lo podemos volver voluntario y consciente, pero el producto de una ejercitación o de un ejercicio es un resultado que incorporamos, lo naturalizamos y lo ensayamos, ¿sí? De manera cotidiana sin mayores esfuerzos. Sin mayores esfuerzos. Bueno, ¿la ejercitación de qué realizamos nosotros como parte de este otro punto ofertado dentro del servicio de clases particulares? Bueno, la ejercitación de la práctica de la alfabetización en nivel superior. ¿Y qué es la práctica de la alfabetización? Bueno, me van a decir ustedes es leer y escribir, sí. Pero ¿por qué se denomina alfabetización académica y no alfabetización inicial? Porque lo que nosotros intentamos hacer es ejercitar un cierto modo, una modalidad de escribir y de leer, por un lado, que es la condescendiente o la consubstancial, con la que todo el tiempo nos estamos manejando en el nivel superior. Entonces no podemos homologar la alfabetización inicial, es decir, esa forma de leer y escribir que se nos ha enseñado en niveles educativos precedentes al superior. Me estoy refiriendo a nivel inicial, a nivel primario y a nivel secundario, sobre todo. No podemos homologar esa forma que hemos aprendido de leer y escribir respecto de aquellas otras prácticas de lectoescritura que nosotros desarrollamos en el nivel superior. No son sinónimas, no son iguales, son diferentes. En el nivel superior hay que desarrollar, son diferentes no únicamente porque utilicemos otras palabras al leer y escribir en el cursado por nuestra carrera terciaria o universitaria. Son diferentes porque nos adecuamos sobre todo a un régimen que es el dictaminado por las normas APA. Entonces hay otros condicionamientos, hay otros limitantes y hay otros requerimientos que se nos imponen como escritores y como lectores en el nivel superior, dado por el hecho mismo de adaptación a las normas APA que rigen versión tras versión, que dicho sea de paso se actualizan año tras año, la forma de escribir, sobre todo en el nivel superior. Entonces, que también, por supuesto, viene a responder a las condiciones formales de presentación de cada uno de los trabajos en las diferentes asignaturas que nosotros estemos cursando y deseemos aprobar. Entonces, la ejercitación de la práctica de la alfabetización académica también es otra de las habilidades que intentamos desarrollar, promover y profundizar como parte del servicio de clases particulares a nivel superior que compartimos. Bueno, con respecto al ensayo de la práctica de la oralidad y a la organización de la discursividad. Por ahí, decimos, ¿qué es esto? Bueno, esto es mucho más sencillo de lo que se cree. Nosotros en el nivel superior estamos todo el tiempo participando en las clases, en los encuentros sincrónicos compartidos con nuestros estudiantes, participando a través de qué canal? Del canal oral, más que del canal escrito. Todo el tiempo hacemos acotaciones, intervenciones, aportaciones en las clases y las hacemos mediante la utilización de la palabra por vía oral, más que a través del canal escrito. Entonces, por supuesto que para el estudiante de nivel superior, el desarrollo de la habilidad o de la competencia lingüística que tiene que ver con la expresividad oral es un punto fuerte, es un punto clave, es un aspecto prioritario que debe enfocarse y centrarse para su posterior valorización y sobre todo también siendo coherentes a lo que generalmente evalúan los docentes, porque si nosotros nos detenemos en los criterios evaluativos del componente evaluación presente en las planificaciones docentes, no hay, me atrevería a decir yo actualmente en el tiempo presente, una planificación que como criterio evaluativo no desagregue a la expresión oral pertinente a través del vocabulario específico, correcta, ordenada y respetuosa, digo como parte de criterios evaluativos. Entonces, si a vos como estudiante te están evaluando en función y atendiendo de tu capacidad comunicativa y expresiva respecto de las ideas que vos portás, por supuesto que el ensayo de la oralidad debe ser para vos también un aspecto, más que un aspecto, una competencia prioritaria a desarrollar en el caso en el que no esté en vos presente como parte de tus cualidades o a profundizar en esas otras situaciones en las cuales sí tengas experiencia previa en el desarrollo de la oralidad, pero necesites, por supuesto y como toda capacidad, volverla cada vez más perfectible para que no se atrofie. De esta manera logramos la organización de la discursividad. No es lo mismo el desarrollo de la oralidad que la organización de la discursividad. Yo frecuentemente trabajo con estudiantes que me dicen, profe, yo desenvuelto oralmente soy, yo no tengo miedo a tomar la palabra. Bien, perfecto. No tenés miedo a tomar la palabra, la oralidad no representa, la comunicación a través del canal oral para vos no representa, perjuicio alguno o desafío inalcanzable. Pero cuando evaluamos el qué se dice, el cómo se lo dice, el orden en el que se expresan las ideas, nos damos cuenta por ahí que la organización de la discursividad, porque el texto oral no deja de ser un texto. Entonces, como discurso textual, tiene que tener también, así como cuando nosotros leemos los textos en formato papel, bueno, las tres grandes partes, el inicio, el desarrollo y el final o la conclusión. Entonces, lo que muchas veces sucede, por eso digo, atiendan al cómo, lo que muchas veces sucede es que la oralidad está desarrollada, pero no está organizada la discursividad, ¿sí? Porque cuando ahondamos más en el análisis de aquello que se dice, por no atender quizás al cómo se lo expresa, bueno, caemos en incoherencias, en incongruencias y en un orden lógico interno del discurso que no está presente. Entonces no podemos analizar el desarrollo de la oralidad descuidando la organización de la discursividad, que es igual de importante en la producción de textos orales en nivel superior.
Bien, en cuanto al diseño de insumos de integración, síntesis y sistematización de ideas fuertes, de conceptos claves, de categorías estructurantes de las fuentes académicas, lo que incluye esta actividad que también realizamos como parte del servicio es la confección, la composición de una herramienta, la más pertinente dentro de una gama de insumos de los cuales disponemos. Bueno, nosotros elegimos cuál es el más pertinente y lo confeccionamos para desagregar de las fuentes académicas a los efectos de sintetizar, sistematizar e integrar sus ideas claves, sus conceptos fuertes, sus categorías estructurantes. Entonces realizamos, por ejemplo, como parte de las clases particulares, cuadros sinópticos, esquemas conceptuales, textos de extensión restringida, que son todos insumos, herramientas o simplemente elementos, artificios que producimos nosotros en tanto autores para intentar reflejar desagregadamente, pero coherentemente en su interior, por eso son insumos de integración y sistematización, aquellas ideas fuertes, ideas claves expresadas en cada uno de los textos, de manera sintética, por supuesto. Entonces, ¿qué logramos? ¿Cuál es el propósito? Siempre volver a esto. ¿Cuál es el propósito de estos insumos producidos por nosotros en las clases? No perdernos en el mar de textos o de fuentes audiovisuales que se nos encomienda para sacar adelante nuestro trabajo como aprendiz. No perdernos en ese universo ad infinitum de fuentes que combinan las obligatorias con las supletorias. Bueno, no nos perdemos. Y a las ideas claves, a los conceptos estructurantes, a los términos fuertes, los identificamos, los reconocemos, los sintetizamos, los integramos y los sistematizamos en un nuevo y original producto de nuestra creación. Que puede ser, como dije previamente, un cuadro sinóptico, un esquema conceptual, un texto de extensión restringida, ¿sí? Una lluvia de ideas, también se me ocurre ahora. Veremos cuál de todos estos insumos es el más pertinente para cada una de las fuentes con las cuales estemos trabajando. Y para cada una de ellas entonces vamos a producir un insumo resultante que nos permita capitalizar la información más importante de esa fuente académica con la cual interactuemos. Para cerrar, algo que preocupa a muchos, sobre todo a quienes no tienen una inclinación particular por la formación didáctico-pedagógica. Me estoy refiriendo a la redacción de las planificaciones docentes. Bueno, como parte de los talleres de práctica, que como bien sabemos no son materias, no son asignaturas, no son cátedras, son espacios curriculares que componen el trayecto de la práctica, que están presentes en cada uno de los profesorados, que, reitero, sin ser materias, ni asignaturas, ni cátedras, son también espacios curriculares. Entonces, como parte de los talleres de práctica, en el marco del trayecto de la práctica de cada uno de los profesorados, se suele encomendar a los estudiantes, practicantes, futuros docentes, la redacción de planificaciones docentes. Planificaciones que pueden ser planificaciones anuales, planificaciones cuatrimestrales, dependiendo del régimen de cursada de la materia para la cual se esté planeando, es decir, planificando. Planificaciones que además pueden ser de unidad didáctica, es decir, de un tramo de la cursada, o de clase, también con la posibilidad de realizar un recorte de una clase, denominado de aquí en adelante microclase, y planificar o planear las actividades a realizar en esa microclase también. Bueno, las planificaciones docentes en esta variedad que nos presentan también suelen ser todo un desafío para los estudiantes de nivel superior y sobre todo para los estudiantes de profesorados cuando cursan los talleres de docencia que en su generalidad son correlativos porque componen el campo de la práctica docente. Entonces, cuando cursan por los talleres y se enfrentan sobre todo por primera vez a la tarea y al enorme desafío de planificar, no entienden muy bien por dónde empezar o qué es lo que hay que responder en cada uno de los componentes, cuáles son las bases mínimas que no podemos obviar, que no podemos dejar de explicitar en el componente fundamentación de una planificación, en el componente propósitos, en el componente contenidos, en el componente cronograma de actividades, en el componente marco metodológico, en el componente recursos, en el componente evaluación, en el componente bibliografía del estudiante, en la bibliografía para el docente, en la bibliografía obligatoria y supletoria o complementaria. Bueno, se suelen perder en la redacción o en la narrativa de todos estos componentes de la planificación, o en el mejor de los casos sí logran sacarlos adelante, pero después, cuando uno lee la planificación toda, no encuentra unicidad por falta de coherencia interna entre lo explicitado en un componente de la planificación en relación con lo dicho en otro componente o en otro elemento. Entonces, por supuesto que también nosotros, como parte del servicio de clases particulares, lo que realizamos es orientar en primer lugar al estudiante en la planificación de aquello que implica planificar. ¿Qué es planificar? En primer lugar, ¿qué estamos entendiendo por planificación docente? Porque si no partimos de una base de común acuerdo que defina a la planificación como un planeamiento respecto de las macro y las micro decisiones que pensamos sostener como parte del acuerdo didáctico-pedagógico que nos liga respecto de la relación diádica docente-alumno, no vamos a poder después sacar adelante la narrativa de cada uno de los componentes que mencioné muy brevemente recién de una planificación. Entonces, en primer lugar, es clarificar qué estamos entendiendo por planificar nosotros como parte del servicio de clases particulares. A posteriori, en sucesivos encuentros, le vamos dando forma al texto de la planificación, narrando sí y adentrándonos en cada uno de sus contenidos. Haciendo esta salvedad, el orden de incorporación de los componentes de la planificación, así como aparecen cuando uno lee una ya concluida, una ya terminada, no es el orden de narrativa o el orden de elaboración.
Esto no se suele decir, pero como parte de los encuentros que sostengo con mis estudiantes, es otro aspecto que enseño para que lleguen a planificar de manera autónoma en algún momento y, por supuesto, de manera coherente. Nosotros incorporamos los elementos de la planificación o los componentes en el orden en el que recurrentemente lo hacemos porque es parte del modelo de presentación de la planificación que debemos respetar a las instituciones correspondientes en las cuales nos desempeñemos como agentes. Pero no es ese el orden de elaboración, el orden en el cual lo presentamos a los componentes, no es el orden de elaboración o de redacción que nosotros respetamos cuando producimos una planificación y la dejamos por sentada de manera escrita. Bueno, esos aspectos que no te enseñan, pero que también son indispensables para poder sacar adelante el gran desafío que representa planificar, lo abordamos nosotros en las clases particulares.